¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor? Amén. Saludamos a las personas que nos están viendo en estos momentos en vivo. Le agradecemos a Dios también por los medios de comunicación que nos permiten llegar a muchos más lugares. Y estamos seguros de que Dios también usará este medio para bendecir sus vidas. Amén. Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, ha marcado mucho mi corazón en estos días. Y qué privilegio tan grande compartirla hoy. Y el título que lleva esta prédica es Familias Inquebrantables. ¿Cómo es? Diga, mi familia es inquebrantable. El propósito de Dios al crear su obra maestra, su más grande diseño, que fue la familia, fue inyectar en ese diseño el ADN o su ADN inquebrantable, indestructible. Por eso el enemigo se ha propuesto sembrar en nuestras familias su ADN, que es el ADN de la discordia, que es el ADN de la división, que es los genes de la contienda, de la separación. Y por eso esto de la familia se ha convertido precisamente en un campo de batalla donde el enemigo ha intentado dañar, donde ha intentado reducir el concepto de la familia, y nos encontramos luchando porque la esencia verdadera, la esencia genuina, que es la que se encuentra en la palabra, no se nos pierda. ¿Amén o no amén? Así que hay dos escenarios en los que el enemigo va a querer quebrantar, va a querer dañar nuestras casas, nuestros hogares. Y yo hago énfasis o hago uso de una de las frases más conocidas, de los refranes más conocidos, y es que soldado advertido no muere en guerra. Amén. Así que hoy el Espíritu Santo me ha enviado en esta mañana para advertirles cuáles son esos escenarios y cuáles son esas circunstancias que el enemigo está usando para quebrantar su hogar, para quebrantar su familia, para quebrantar no solamente lo que hay, no solamente lo que usted posee, sino precisamente, o no solamente a usted, sino todo lo que Dios le ha delegado. Amén. Y comienzo haciendo uso de una ilustración que escuché hace unas semanas, impactó mucho mi corazón. Había un hombre al cual le habían delegado o lo habían contratado para cuidar una bodega, un almacén de electrodomésticos, un lugar donde almacenaban electrodomésticos, neveras, televisores, una cantidad de cosas. Este hombre ya estaba entrado en años y un día, mientras él estaba en su garita esperando o haciendo su turno, pasó una mujer muy atractiva y empezó a echarle el ojo, empezó a hacerle como guiñitos. Al segundo día volvió a pasar esta mujer, pero ya no solamente le hizo el guiño, sino que se le acercó a saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido, vecino? Qué alegría tenerlo por acá. Qué seguros nos sentimos que usted esté acá. Y este hombre, poco a poco, al pasar de los días y al esta mujer estar todos los días pasando por allí, empezó a creerse el cuento de que esta mujer le pretendía, de que esta mujer estaba interesada en él. Así que con el pasar del tiempo el nivel de confianza entre ellos creció a tal punto que un día esta mujer se ofreció a traerle en una noche un plato de comida delicioso. Él accedió a comer o a probar de esa comida y poco a poco empezó a sentir cómo su cuerpo se desvanecía, cómo sus ojos se cerraban y se desmayó. Cuando este hombre abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba amarrado de pies y manos en un lugar, en su misma garita, completamente incomunicado, no podía hacer nada más. Ahora este hombre empezó a sentirse desesperado porque no sabían qué había pasado en ese momento. Ahora le digo algo, el interés de esta mujer no era el hombre, porque ni siquiera lo mataron. El interés de esta mujer no era abusar de este hombre. El interés de esta mujer no era hacerle daño a este hombre físicamente. El interés de esta mujer y de todos los secuaces que tenían no estaba en el tipo, sino en aquello que él custodiaba. ¿Amén o no amén? Cuando el hombre fue liberado y llegó el hombre a hacerle, la persona, a su compañero a hacerle el turno y lo encontró atado de pies y manos, cuando fueron a revisar el lugar estaba completamente saqueado, vacío. Y esta historia me impacta porque muchas veces el enemigo ha querido hacerte daño a ti, pero no es a ti solamente al que te quiere limitar, al que te quiere reducir.
El enemigo ha venido a robar, a hurtar y a destruir todo lo que te fue entregado, todo lo que te fue delegado cuidar. Tus hijos, tu esposo, tu esposa. No solamente se trata de ti. Yo quiero que usted entienda eso, iglesia. El universo no gira en torno a nosotros. El enemigo no solamente te ve a ti como una amenaza. Lo que él ve realmente como una amenaza es todo aquello que él te ha entregado, que Dios te ha entregado, para que tú lo cultives, para que tú lo cuides, para que tú lo produzcas, lo protejas. Lo que el enemigo viene a robarte es la semilla, es el don, es la intimidad con Dios. Es la capacidad de llevar a tus hijos precisamente en un nivel de intimidad con Dios. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Así que cuando nosotros empezamos a entender estos dos escenarios, nos damos cuenta que el primer escenario tiene que ver con el escenario interno. Diga conmigo, escenario interno. Otra vez diga conmigo, escenario interno. Amén. Y este tiene que ver precisamente con lo que pasa adentro, de puertas para adentro. Y la palabra del Señor habla precisamente en Proverbios. Y quiero leer rápidamente Proverbios capítulo 6. Voy a leer del versículo 16 al versículo 19. Dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Amén o no amén? En estos tiempos vemos en televisión muchas noticias que nos conmueven el alma e incluso nos llenan un poco de enojo. Personas que abusan de niños, personas que matan niños, personas que matan personas inocentes, personas que terminan haciéndole daño a hombres y mujeres indefensos que no podían, en un estado de indefensión. Y nos da coraje y nos da enojo. Pero cuando yo voy a la palabra y cuando voy específicamente a este texto que estaba leyendo, me doy cuenta que para Dios está en el mismo nivel de repugnancia, está en el mismo nivel de rechazo, está en el mismo nivel de repudio. La persona que mata a un inocente, la persona que lastima a una persona que no se puede defender o a cualquier persona, él está en el mismo nivel de repudio y rechazo que aquella persona que se presta para sembrar discordia en la familia. En la versión, la palabra de Dios para todos dice: el que siembra división en su casa. Amén. Ahora, esto es grave. Estamos hablando de que la palabra de Dios dice que ve igual a aquel que mata a un inocente que a aquel que se pone a sembrar división en su casa. ¿Por qué? Porque bíblicamente la palabra muerte no significa lo que tú y yo creemos. La palabra muerte en la Biblia no habla del fin de todas las cosas como tú y yo creemos. Cuando el Señor habló a Adán y Eva, les dijo: si ustedes comen de ese fruto, ciertamente. Ahora, tú te das cuenta que cuando Adán y Eva comieron del fruto, no les pasó lo de Blancanieves, que comieron la manzana y cayó muerta. La palabra muerte en la Biblia, en la connotación del Génesis, habla precisamente de separación, de quebrantamiento de las relaciones. Amén. Por eso, si tú te das cuenta, la división, la separación, habla también de muerte. Por eso para Dios, en la misma línea en que están los que matan inocentes, están también los que siembran discordia en la casa. Porque los que siembran discordia en la casa no están haciendo otra cosa más que traer muerte a sus vidas, traer muerte a sus hogares, traer muerte a sus relaciones. Hay personas aquí que, a pesar de ser cristianos y conocedores de Dios, se han prestado para enojarse, se han prestado para sembrar discordia, se la pasan discutiendo con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Y sabes qué estás haciendo? Estás sembrando muerte en tu casa. Y si tú siembras tomates, ¿qué cosechas? Y si tú siembras cebollas, ¿qué cosechas? Y si tú siembras muerte, ¿qué cosechas? No puedes quejarte de que las cosas en tu casa van mal cuando tú te has prestado para sembrar muerte, para sembrar división y discordia en tu casa. Amén. Amén o ayayay. Cuidado.
Porque si algo que Dios repudia es aquel o aquella que se presta para andar sembrando discordia en la casa. No se acostumbren, no vean la discordia, no vean la cantaleta, no vean la pelea, no vean el irrespeto como si fuera el nuevo normal de las familias. Yo le digo a mi esposa, a mí me aterra ver esposos, esposas que se tratan terrible. Son gentiles, dulces con la gente afuera. Pero cuando se trata de tratar al amor de su vida, cuando se trata de tratar a la persona con la que han compartido tanto tiempo de intimidad, todo el tiempo están contendiendo, todo el tiempo están peleando, todo el tiempo se están echando en cara las cosas, todo el tiempo se están echando la culpa del uno al otro. Amén. Y Dios rechaza y repudia eso. Cuando por tu mal carácter te la pasas peleando con tus hijos, cuando por tu mal carácter te la pasas peleando con tu esposa, con tu esposo, cuando por tu mal carácter te la pasas peleando con tus padres, estás prestándote para sembrar muerte en tu casa. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes creer que estás vivo porque respiras, pero tu casa puede ser un cementerio donde no se dirijan la palabra, donde se miren como si fueran perfectos desconocidos, donde ni siquiera se hablen o ni siquiera se traten. Y eso no es normal. Y ese no es el sueño de Dios para tu casa. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana, desautorizo esa mentira que el enemigo te ha hecho creer. Pastor, pero es que así nos tratamos. ¿Cómo? A las guachadas. ¿Cómo? Tirándole el agua sucia al otro, buscando todo el tiempo hacer quedar a su esposo o a su esposa mal. ¿Cómo? Cuando en reuniones familiares o en reuniones con personas ajenas, en lugar de honrar a tu esposo, honrar a tu esposa, te pones a hablar mal de ella. Eso es lo que tú crees que bíblicamente Dios quería y Dios soñó en los hogares. No. No hay nada más hermoso que cuando un hombre habla bien de su esposa, que cuando un esposo habla bien cuando una esposa habla bien de su esposo, que cuando unos padres hablan bien de sus hijos y que cuando unos hijos hablan bien de sus padres. ¿Sabe qué muestra eso? Que el carácter de Cristo está reinando en el hogar. ¿Amén o no amén? ¿Alguien lo cree? El propósito del cristianismo, mi hermano, el propósito por el que hoy estamos aquí reunidos en este espacio, no es solo para cantar, no es solo para decir amén. Es para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Amén. Ahora, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? Bíblicamente, ¿a qué vino Cristo? Y quiero que vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 20, y se lo voy a decir a qué vino Cristo. Dice de esta manera: así que de ahora en adelante no consideraremos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, diga conmigo, estar en Cristo. Otra vez diga conmigo, estar en Cristo. ¿Qué dice? Así es una nueva creación. Luego dice, lo viejo pasó, por tanto ha llegado nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió. ¿A qué vino Cristo? A reconciliarnos. Qué bonito esto. ¿Alguien dice amén a eso? Dice, nos reconcilió consigo mismo y nos dio también el ministerio de la reconciliación. Mi hermano, usted no solamente es del ministerio de alabanza, de servidores, de ujieres, o de pronto usted dice, pastor, es que yo no he encontrado mi ministerio. Yo te voy a decir algo, hay un ministerio universal, hay un ministerio, hay una asignación universal que Dios te ha entregado por el solo hecho de ser hijo de Dios. Se llama el ministerio de la reconciliación. Y alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo no se presta para sembrar chisme. Alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo no se presta para sembrar discordia, para hablarle al otro de uno y para hablarle al uno del otro. Amén.
Porque a diferencia de Cristo, que vino a reconciliarnos, ¿a qué vino el diablo? A robar, a matar y a destruir. Entonces la pregunta, ¿y a través de qué vino el diablo? A matar, a hurtar y a destruir. ¿A través de qué? ¿De la qué? Separación. ¿A través de qué? De la discordia. ¿Qué quiso hacer el diablo haciendo que Adán y Eva consumieran o desobedecieran a Dios? Sembrar discordia, sembrar muerte entre Dios y sus hijos. Por eso la pregunta es, queridos papás, queridos esposos, esposas, esto suena feíto y gruesito, pero se lo voy a decir así. ¿Es usted un reflejo de Cristo en su casa o es usted un reflejo del diablo en su casa? Y sea muy sincero, no conmigo, no tiene que levantar la mano y decirlo. En estos momentos, a corte, hoy, 20 de octubre, ¿sí? Amén. Se nos acabó el año. A corte de hoy, ¿es usted Cristo, un reflejo de Cristo? Que frente a las dificultades que hay, yo no le puedo venir a decir a usted que todas las cosas en casa son color de rosa, no lo son. Pero frente a los conflictos que hay en su casa, ¿cuál es su actitud? ¿Reconciliación o discordia? ¿Qué siembra usted? Paz, armonía. Vamos a hablar, no te disgustes, mira, hablemos. No, mira, no nos vayamos a la cama enojados. O usted se va a la cama y que empiezas a echar sátira, es a echar cuento, es a decir, mi mamá sí me dijo que no me casara con usted. Es que esos hijos que tengo, mejor dicho, me van a matar. Amén. ¿Qué siembra usted en su casa? A mí me confronta sentarme con jóvenes que me dicen, pastor, es que ¿a qué viene mi mamá a la iglesia? Es que ¿a qué viene mi papá a la iglesia? Acá usted conoce la mejor versión de ellos, pero usted no sabe cómo son en la casa. Usted no sabe cómo me tratan, usted no sabe las palabras que usan. Aquí ellos son amén, gloria a Dios, wow, ojalá ellos fueran en mi casa como lo son acá. Y muchos jóvenes no conocen a Cristo porque en la casa viven con el diablo. Y por favor apúntenlo en negrilla en su. Muchos jóvenes no conocen a Cristo porque en la casa viven con el diablo. Muchos esposos no quieren venir a la iglesia porque sus esposas, en lugar de reflejar a Cristo, usan a Cristo como un juicio, como un señalamiento. En lugar de inspirar a sus esposos a buscar y amar a Dios, porque han hecho de tu vida o han hecho de ti como esposa una mejor versión, cada vez que tú llegas de la iglesia te crees con el derecho de andarle señalando y juzgando los defectos. Así nunca lo vas a lograr conquistar. Esposos que quieren que sus esposas amen a Dios también, pero andan con mano dura y todo el tiempo con juicios, con señalamientos, con maltratos, sacudiéndoles fuerte, hablándoles duro, tirando la puerta. Mi hermano, hoy vine un poquitico cuchilla. ¿Sabe por qué? Porque el diablo nos está ganando esta partida. Porque siento que cada vez más nuestros hogares están muriendo. Y entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos escupiendo la obra de Cristo en la cruz. Porque si algo hizo Cristo fue venir a reconciliarnos con el Padre, para que una vez nos reconciliemos con el Padre, te puedas tú reconciliar con tu familia. ¿Qué siembras tú en tu casa? ¿Cómo le respondes tú a tu esposa cuando tu esposa te hace un comentario? ¿Cómo le respondes tú a tu esposo cuando tu esposo te pide atención? ¿Cómo le respondes tú a tus hijos? ¿O qué hablas tú de tus hijos cuando ellos fallaron? ¿O te dedicaste fue a ser papá y se te olvidó ser esposa o esposo? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si algo vino a hacer Cristo a este lugar, fue enseñarnos el verdadero significado del amor. Amén. Amén.
¿Alguien puede darle un aplauso al Señor bien fuerte? Ahora, si usted entiende este primer concepto, si usted entiende su llamado, su ministerio familiar, que es el ministerio de la reconciliación, entonces usted estará blindando internamente su casa. Amén. ¿Cómo protejo, pastor, mi casa? ¿Cómo protejo la intimidad de mi hogar? A través de la reconciliación. El arma más poderosa que usted puede usar para que su casa internamente esté protegida, esté conectada todo el tiempo, es la reconciliación. Reconcíliese. No se vaya a la cama enojado. Amén. Sí, pero es que pastor, usted no sabe, es que yo tengo mi carácter, yo tengo mi temperamento, sí. Pero 1 Corintios 13 nos habla de que el amor cubre multitud de faltas. Y el que ama es fiel a ese amor y lo defiende cueste lo que cueste. El amor es mucho más importante que tu orgullo o tu temperamento. Así que bajar la cabeza no te hace menos, todo lo contrario, te hace más. ¿Amén o no amén? Así que si una vez fortaleces lo interno, el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo no va a decir, ya no tengo nada que hacer. No, claro que sí. Porque también existe un ataque y un quebrantamiento externo. Entonces, si usted adentro está reconciliado, si usted adentro tiene una buena relación, entonces el enemigo va a empezar a preparar otro arsenal. Pero para todas las armas que el enemigo ha forjado, Dios nos dejó una mejor. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren aprenderlo? Amén. Así que una vez el enemigo se arma, entonces dice, ok, estos ya se pillaron el cuento de lo del diablo, entonces más bien vamos a atacarlos por otro lado. Y quiero que vaya conmigo a Nehemías, capítulo 4. Versículo 13 y 14, y le voy a leer rápidamente este texto. Dice, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos, lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Diga conmigo, vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Las murallas estaban derrumbadas. El enemigo había echado abajo las murallas. Y al no haber murallas, estaban precisamente expuestos a que el enemigo se filtrara y les atacara desde adentro. Por eso él les dijo, busquen, ubiquen los lugares más débiles, los lugares más desguarnecidos, los lugares más vulnerables, y pónganse como familias, prepárense para pelear. Hermanos, los lugares más débiles de tu vida son los que usted debe pelear en familia. Se lo repito, las áreas más débiles en las que ustedes identifiquen que tienen como familia o como persona, no las debes pelear solo. Una de las razones por las cuales el enemigo logra filtrarse y logra dañarte desde lo exterior, esos enemigos externos, llámese inmoralidad, llámese crisis económica, llámese enfermedades, llámese depresión, llámese situaciones complicadas financieras, llámese falta de trabajo, esas áreas en las que usted no controla, esas áreas que de pronto vienen a atacarlo a usted y lo vulneran y lo hacen sentir débil. Esas son las áreas en las que Dios le dice, hermano, peléelas en familia. Y yo hago un llamado hoy a los esposos. Uno como esposo, y ahora que me casé, yo he entendido que como esposo uno quiere ser el superhéroe de la casa. Y uno siente que si en algún momento uno reconoce una debilidad, uno reconoce una necesidad, uno reconoce que hay un área en la que uno se siente débil, uno siente como que la esposa se va a decepcionar. Y entonces termina uno peleando esas batallas solo, y cuando ya está uno bien por allá pisado y bien débil, entonces ahí sí uno sí va y reconoce y dice, no, mire, es que yo estoy luchando con esto.
Y hubiese sido muy diferente si yo hubiese podido abrir en mi corazón desde primera instancia y decirle a mi esposa, mira, estoy batallando con esto y necesito que me ayudes. ¿Amén o no amén? Las áreas más vulnerables, más débiles de su vida, usted debe pelearlas en familia. No sienta, no crea que su esposa, que su esposo se va a sentir decepcionado, que sus hijos se van a sentir decepcionados, porque también te cuesta hablarle a tus hijos. Si hay algo bonito que tú puedas hacer es sentar a toda la familia y decirle, mire, me estoy sintiendo mal en esta área, ¿pueden por favor orar por mí? Eso al diablo le enoja, eso al diablo le da piedra. ¿Sabe por qué? Porque entonces te estás armando, no solamente tú solo, sino con todas tus familias. Y cuando peleas en familia, adivina qué pasa. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Señor pelea por nosotros. Amén. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe? Así que, mis hermanos, si hay algo que nosotros debemos hacer para protegernos de esos ataques externos. ¿Alguien tiene ataques externos? Todos. ¿Alguien se ha sentido atacado en algún momento, en algún área de su vida, externamente, a su familia, alguna crisis financiera, algún momento complicado en la parte de enfermedad, alguna situación con su hijo, con su hija? ¿Alguien? Esta prédica es para alguien aquí. Entonces le voy a regalar 3 pasos supremamente rápidos y claros para que usted aprenda a pelear y aprenda, como Nehemías le enseñó al pueblo, a enfrentar esos ataques externos. Amén. Amén o no amén. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor en esta mañana? Lo primero, escúchame bien, lo primero que tú debes aprender a manejar o debes primero hacer para aprender a blindar tu familia de los ataques externos es, debes enseñarle la palabra de Dios. Digo, amigo, debo enseñarles la palabra de Dios. Cuando una familia entiende o conoce la palabra de Dios, escúchame, la palabra de Dios, entonces pasa algo. La verdad de Dios se convierte en un arma poderosa contra las mentiras del enemigo. El diablo no tiene poder, el diablo no tiene arte ni parte cuando la familia entera, no solo papá, no solo mamá, sino que también los hijos escudriñan, conocen la palabra de Dios. Si hay algo que el Señor le dijo al pueblo y lo habló el hombre más sabio que hubo sobre la tierra en Proverbios 22:6 es: enseña al niño a seguir fielmente el camino del Señor y aunque llegue anciano no se aparta de él. Si hay algo que usted se deba enfocar y preocupar como padre, pero también como esposo o como esposa, incluso como hijo, es aprender y a caminar por el camino del Señor. Aprender la palabra. Amén o no amén. La palabra del Señor, mis hermanos, bíblicamente en Deuteronomio 6, versículos 6 al 7, dice, le decía a los padres, debes comprometerte. Diga conmigo compromiso. Otra vez diga conmigo compromiso. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén o no amén. Iglesia, vivimos en un tiempo donde a los niños no se les enseña a portarse mal. Amén o no amén. Ya vienen con el chip. Amén o no amén. ¿Quién le dice, a ver, quién le enseñó a portarse mal? No sé, eso viene en su naturaleza. Por eso la misión suya es enseñarle a su hijo a portarse bien. Debes aprender, debes coger a tu hijo y ser intencional. Escúchame, no te puede bastar la escuela dominical. No le puedes delegar eso a la iglesia dominical o a la pastora o al ministerio infantil. Debes ser intencional en enseñarle la palabra de Dios. Amén. ¿Con qué frecuencia escudriñas la palabra de Dios con tus hijos? ¿Con qué frecuencia, iglesia, tú escudriñas la palabra de Dios en tu casa? ¿Con qué frecuencia se habla de la palabra de Dios? Porque dice, no solamente te limites tú a obedecerla. No solamente te limites tú a escudriñar la palabra. Debes enseñársela
a tus hijos para que tus hijos puedan andar en los caminos del Señor. Y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de Él. Mire, yo exalto a Dios y le doy muchas gracias a Dios por la vida de mis padres. Créame que al principio no entendía muchas cosas, pero mis padres fueron intencionales en enseñarnos a nosotros la Biblia. A mí me da tristeza que ahorita muchos niños no se saben sino 1 o 2 versículos, si es que se saben versículos. Pero muchas veces da más tristeza que ni siquiera los papás te saben versículos. Amén. Así que ¿cómo le puedes exigir a tu hijo que se grabe la palabra de Dios si tú mismo ni te la has grabado? ¿Cómo le puedes enseñar a tu hijo, a tu hija a escudriñar la palabra de Dios si tú mismo no la lees y no la estudias en tu intimidad? Tú no le puedes delegar esa responsabilidad, iglesia. No le puedes delegar esa responsabilidad al pastor y a la pastora. No le puedes delegar esa responsabilidad a la iglesia. Tu casa tiene que convertirse en un lugar donde todo el tiempo haya palabra. Mire, si sus hijos son pequeños, yo le doy un consejo. Llénele de versículos bíblicos la habitación. Ponga versículos bíblicos por toda la casa. Mire, eso no es tabú, eso no es un agüero. No es para que eso, no es que el versículo, mejor dicho, se va a cobrar vida y va a cuidarle la casa, no. Es que cuando tú lees algo, cuando tú interiorizas algo, ese algo se comienza a ser real en tu vida a medida que tú lo interiorizas. Amén. ¿Amén o no amén? Así que empieza a hablar, empieza precisamente a comunicarle la verdad. Me encanta esa parte donde dice, repíteselas a sus hijos una y otra vez. Y luego dice, habla de ellos en tus conversaciones. A veces su conversación con sus hijos es más sobre la serie de Netflix. A veces su conversación con su hijo es más sobre el partido de fútbol. A veces tu conversación con tus hijos es solamente del cantante de moda, del evento de moda. Y la pregunta es, ¿con qué frecuencia, iglesia? ¿Con qué frecuencia tú hablas de la palabra de Dios con tus hijos? El resultado es muy fácil. Es muy notorio cuando tu hijo, cuando un niño conoce a Dios y conoce la palabra de Dios, que cuando no. Porque un niño que conoce la verdad de Dios, un niño que vive la palabra de Dios, es un niño seguro, es un niño confiado, es un niño que ha encontrado identidad. Estamos cayendo y estamos teniendo problemas en los niños de depresión, de ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos no están creciendo fundamentados en la palabra de Dios. Amén. No están creciendo fundamentados en la palabra del Señor. Así que quiero que por favor entendamos eso. La segunda manera de proteger a tu familia, ¿cuál es la primera? Enseñándoles la palabra, hablándola en la casa, compartiéndola. La segunda, mis amados hermanos, es orando por ellos. Amén. Ya conmigo, orando por ellos. Otra vez diga conmigo, orando por ellos. Pero también orando con ellos. ¿Con qué frecuencia usted ora por sus hijos? ¿Con qué frecuencia usted ora con ellos? La palabra del Señor en Job, capítulo 1, versículo 5, dice, después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que hubieran podido haber cometido. Y se levantaba muy temprano Job y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Y Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos habían podido ofender a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre ¿de qué? De todos los días. Mis hermanos, necesitamos rodear a nuestra familia de oración. ¿Quién era Job? Era un hombre que tenía abundancia. Si había algo que levantaba cerco de protección sobre sus hijos, si había algo que levantaba cerco de protección sobre la familia de Job, sobre las riquezas de Job, era ese hábito diario de intimidad con Dios. Amén. Por eso cuando Job se le va a atacar, por eso cuando Dios autoriza que a Job le sean quitadas todas las cosas, lo primero que a Job se le quitan son las ovejas. ¿Sabía usted eso? Lo primero que le fue arrebatado a Job fue esa capacidad de todos los días
ir al altar, ir a la presencia de Dios y presentar sacrificio y ofrenda de perdón, pero también de gratitud por sus hijos e hijas. El enemigo no se va a meter con tu casa. El enemigo no podrá hacerle daño a tus hijos, a tus hijas, mientras todos los días tú te levantes en oración, en clamor, en intercesión por ellos. Pero si tú estás acostumbrado solamente a orar por tus hijos cuando vienes a la iglesia cada domingo, entonces por esa razón es que el enemigo puede entrar, hurtar, dañar y destruir tu casa, tu familia y tus generaciones, porque no hay una cobertura real, genuina y verdadera sobre ellos. Tu misión como papá no solamente es alimentarle y darle estudio y darle techo a tus hijos. Tu misión y tu responsabilidad como papá es orar todos los días por ellos. Cuando tú vienes al altar y te casas, no tienes solamente la responsabilidad de serle fiel a tu esposa o a tu esposo. No solamente tienes la responsabilidad de cuidar de ella en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. También tienes la responsabilidad de orar, de clamar, de doblar rodilla por ella o por él. No para que Dios la cambie, porque nuestras oraciones a veces son un poquito hechiceras. Cámbiala, Señor, transfórmale ese genio que tiene. A veces el que tiene que cambiar es usted. Amén. No, mis hermanos, ore por cobertura. Ore precisamente clamando por ellos. Necesitamos, mis hermanos, entender la importancia de la oración. Si hoy yo estoy aquí parado y por la obra y la gracia del Señor, es también porque soy el fruto de una parejita de esposos que nunca dejaron de orar por nosotros. Aún con defectos, aún con momentos difíciles, ellos siempre oraron por nosotros. Yo les contaba en alguna otra predicación, cada vez que yo llegaba con problemas a mi casa, cada vez que yo llegaba con situaciones difíciles, yo les decía, a veces por mi peso, por ser gordito, en el colegio me molestaban bastante. Y yo llegaba ahí todo tristongo a la casa y le decía a mi mamá, mamá, me molestaron. ¿Y sabe qué hacía mi mamá? ¿Sabe yo qué esperaba que hiciera mi mamá? Que saliera, mejor dicho, eso armara el bonche en el colegio. Oh, mi niño, mejor dicho, me le están haciendo daño psicológico al niño. Mire el niño, mejor dicho, este niño está deprimido. ¿Sabe qué hacía? Vamos a orar. Mamá, pero me dijeron tal cosa. Vamos a orar. Y ella me enseñó, y ellos me enseñaron, mi iglesia, que la oración era la mejor arma de defensa. Pero a veces nos le hacen algo al niño y lo primero que hacemos es correr, mejor dicho, con antorchas y con peinilla y mejor dicho, eso con todo el arsenal, a pelear con los profesores, a pelear con los rectores. Entonces, ¿qué estamos creando? ¿Qué estamos creando como padres? Niños débiles que no han entendido que el poder más grande radica no en la pelea, en la discordia y en el bonche, sino en la oración. Si usted le enseña a sus hijos a pelear las batallas de rodillas, su hijo va a vivir todo el tiempo de pie. Si usted le enseña a su esposo, a su esposa a pelear las batallas de rodillas, no hay plata para el mercado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pelear? Es que la culpa es suya, es que usted mucho gastar, es que usted mucho despilfarrar. No, pero la culpa es suya, es que usted no trae plata, es que usted no quién sabe en qué se lo gasta, es que usted está regalando el trabajo. ¿Por qué en lugar de buscar pleito y pelea, no se toman de las manos, oran, se dan un abrazo, un beso y siguen para adelante? Hagamos de la oración, iglesia, un estandarte. Hagamos de la oración, iglesia, y ese es el propósito de este mes. Y el punto céntrico de la predicación de hoy es esa. Pero ¿por qué puse antes sobre la palabra? Porque si tú no lees la Biblia, vas a orar por tus emociones. Si tú no lees la Biblia, vas a orar basado en lo que sientes. Pero si tú lees la palabra, si tú conoces la palabra de Dios, entonces vas a reclamar las promesas. Y el enemigo no puede hacer nada cuando tú conoces todo. El enemigo no puede sembrar mentira cuando en tu corazón ya está sembrada la verdad. Por eso ocúpate en sembrar la verdad en tu corazón, que es la palabra del Señor. Y entonces el enemigo no podrá hacer absolutamente nada en tu vida, ni en la de tu casa. Pero también ora no solo por ellos, sino también ora con ellos. No le hagas la tarea
¿Cuál es uno de los consejos más grandes que le dan los profesores a los papás? No le haga la tarea, porque si no su hijo no aprende. Usted no puede llegar y decirle, sí, hijo, tranquilo, voy a orar por ti. Usted vaya ya, siéntese al televisor, échese una jugadita de Xbox y yo oro por usted. No, no, no. Vamos a arrullarnos nosotros. Y llamas a tu esposo o a tu esposa, se unen todos y vamos a orar. ¿Por qué? Porque hay un problema, porque hay una necesidad. Así como en el área académica, no es bueno que le hagas las tareas a tus hijos, tampoco en el área espiritual. Iglesia, Dios no tiene nietos. Amén. Diga conmigo, Dios no tiene nietos. Tú no puedes pretender que como tú vienes a la iglesia, que como tú eres buen diezmador, que como tú eres una persona que intima con Dios, que como tú eres una persona que honra a Dios, tus hijos se van a salvar por causa tuya. No, la salvación es un tema personal. Tu hijo, tú tienes que enseñarle a tu hijo, a tu hija, que él no puede llegar a presentarse en la eternidad delante del Señor a decirle, mira, yo fui hijo de la señora que oraba mucho. No, mira, es que mi papá intimó muchísimo. No, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? Apartaos de mí que yo no te conozco. Por eso, iglesia, llevemos precisamente a los jóvenes, a los niños. Ojalá desde niños, ya si están grandes, ya si no están en la casa, ore por ellos. Pero también guíeles a ellos también a la oración. ¿Amén o no amén? Y hágalo con sus nietos, con sus nietas. Si usted tiene nietos, hágalo. Porque esa es la mejor manera. Y un consejo más, iglesia. Nunca, nunca, nunca se preste, por favor, nunca se preste para hablar de la situación. Amén. Deje de andar quejándose. Deje de andar atando a sus hijos con palabras. La palabra del Señor dice que en la lengua, en la boca, está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Y usted decide qué habla de sus hijos. Por más de que usted vea que su hijo no quiere andar, por más de que usted vea que su esposo, su esposa no quiere buscar de Dios, no se preste para usar su boca, para usar esa arma tan poderosa que es su lengua, que es su lenguaje, que es su idioma, para sembrar muerte. Iglesia, ore. Es imposible que con la misma boca con la que usted ora a Dios por sus hijos y por sus hijas, de esa misma boca salgan palabras diciendo, usted nunca va a avanzar, usted es un caso perdido, usted nunca va a triunfar, usted nunca va a llegar lejos, si usted sigue así, usted, mejor dicho, se va a terminar muriendo. Porque de que los hay, los hay. En esta iglesia no, gracias a Dios. En esta iglesia no hay papás que se hayan prestado para decir eso, pero los hay. Así que si usted conoce a alguien, corríjalo en amor. Corríjalo en amor y dígale. No. Usa tu boca para bendecir. Amén. Habla, iglesia, lo que quieres ver, no lo que ves. Si tú ves que tu hijo llega rebelde. Alguien me decía un día, pastor, mi hijo, le siento el olor a marihuana. Yo siento que mi hijo se volvió vicioso, yo siento que mi hijo se va a perder. Y yo le corregí y le decía, no hables lo que ves, habla lo que quieres ver. Pastor, que para mí es una gran referencia, un adorador tremendo llamado Tales Roberto. Daba en un testimonio y decía, mis papás cuando me veían llegar drogado y borracho, me abrazaban y me decían, ¿cómo está mi pastor? ¿Cómo está mi adorador? Y me iban y me acostaban y los dos se tomaban de la mano y empezaban a orar por mí y hablaban palabras de bendición. Pero a veces como papás nos prestamos es para hablar juicios contra ellos. Y el enemigo feliz. ¿Por qué? Porque en lugar de usted estar sembrando reconciliación, está sembrando muerte. ¿Quién es el que más se goza cuando hay peleas en la casa? ¿Quién es el que más se goza cuando hay separación en los hogares? Si el enemigo logra atar al hombre fuerte, según la Biblia, ¿qué es lo que logra hacer? Robarse todo lo que hay en la casa. Si el enemigo logra atarte a ti, si el enemigo logra hacer que tú te la pases hablando de lo que ves y de no lo que quieres ver, si el enemigo logra que en tu casa se hable de todos los temas menos de la palabra de Dios,
Si el enemigo logra que en tu casa no haya oración, no haya intimidad, no haya propósito, si el diablo logra que en tu casa sea más importante el programa de televisión, la novela, que el altar familiar, adivina quién es el que más se goza en eso: el diablo. Porque todas las defensas, porque todas las murallas que protegían a tu casa están en el piso, y ahora el diablo puede hacer y deshacer como se le dé la gana. ¿Te das cuenta por qué es importante la oración? ¿Te das cuenta por qué es importante la lectura de la Biblia? ¿Te das cuenta por qué es importante el ministerio de la reconciliación? Amén. ¿Alguien cree que es importante? Hable vida. No declares lo que ves, declara lo que quieres ver. Si tu familia está pasando por un problema, iglesia, declara como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor a pesar de este problema. Quiero que por favor, iglesia, a pesar de esa circunstancia, a pesar de esa situación, usted hable la palabra de Dios. Pero si usted dijo: bueno, ¿cómo así eso de que yo y mi casa serviremos al Señor está en la Biblia? No leemos la Biblia. Y como no leemos la Biblia, pues no sabemos qué hablar. ¿Amén o no amén? Y hay una tercera cosa para cerrar. Primera, tú proteges a tu familia de ataques externos. ¿Cuándo? Enseñas la palabra. Cuando vives la palabra. Segundo, orando por ellos y con ellos. Y una tercera, esta es más fuerte todavía. Tú proteges a tu familia de ataques externos cuando te congregas con ellos. Cuando le das valor al congregarte. Me encanta. En Génesis capítulo 7, versículo 11 al 16, te lo voy a leer rápidamente para que entiendas esto. Cuando Noé tenía 600 años, estaba joven, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Can y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. ¿Sabe qué? Me encanta de esta historia. Que Noé se cercioró de que primero entraran su familia, de que primero entrara la creación, luego él entró de últimas y el Señor cerró la puerta. Él no entró al arca hasta que no vio que el último de su familia haya entrado. Iglesia, si hay algo, escúchame muy bien, quiero que entiendas esto. Si hay algo que usted debe velar en su vida, es que sus hijos estén amparados, estén en el arca. Ahora usted puede decir: pastor, demasiado tarde, mis hijos no vienen a la iglesia. Ore para que eso se dé. Pero no es con cantaleta, no es con discordia, no es con conflicto. Si su esposo no viene a la iglesia, si su esposa no viene a la iglesia, no es con discordia ni con conflicto, es inspirándoles. ¿Amén o no amén? Pero hágalo. Ahora, si sus hijos están pequeños, yo entiendo, muchas mamás dicen: pastor, pero es que el niño le toca madrugar todos los días para el colegio, y es que a mí me da un pesar tener que levantarlo los domingos. Mire, iglesia, yo le voy a decir algo con mucho amor. Todo lo que su hijo aprende en el colegio le va a servir. Amén. Le va a servir para la vida temporal, pero lo que aprenda en este lugar le va a servir para la vida eterna. Si usted considera más importante lo terrenal que lo eterno, entonces usted estará haciendo tesoros en la tierra y en el cielo no tendrá nada. Acá podrá vivir hasta 100 años, pero en la eternidad va a llegar, como dice la palabra del Señor, con una mano por delante, con una mano por detrás, como si hubieses escapado de un incendio, y en todo lo que tú pudiste tener en la eternidad no lo tendrás. Tienes que impulsar, tienes que inspirar, tienes que mostrarle a tus hijos que la iglesia es un lugar de refugio, que la iglesia es un lugar de intimidad, que la iglesia es un lugar vital para que ellos vengan y conecten, recarguen baterías y tengan fuerzas para durante toda la semana agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en este caso, como en los 3 anteriores,
tus hijos no se sentirán inspirados si no ven primero en ti el ejemplo. Si ellos ven que para ti venir acá a la iglesia es un sacrificio, si ellos ven que para ti venir a la iglesia es de pereza, de cansancio, qué aburrimiento, toca ir a la iglesia para marcar tarjeta, tus hijos no se van a sentir inspirados en venir. Pero si para ti venir a la iglesia es un gozo tremendo, entonces ¿sabes qué va a pasar? Que entonces tus hijos entrarán, su familia entrará al arca y usted entrará también. Y puede venir la tempestad que venga, puede venir el diluvio que venga, se puede acabar la tierra si es necesario, pero usted va a estar bajo la cobertura del Señor. ¿Amén o no amén? Busque espacios donde usted pueda guiar a sus hijos a buscar de Dios. Y yo quiero hacer aquí un énfasis en el encuentro que vamos a tener. A veces no escatimamos en darle a nuestros hijos para la ropa, para el estrene. No escatimamos para que nuestro hijo se vaya por allá a pasar un fin de semana en la mesa de los santos. Pero cuando se trata de invertir en la eternidad de nuestros hijos, ahí sí contamos billetes y decimos, es que no alcanza, pastor. Nadie dijo que un encuentro es económico y es sencillo, porque hay temas logísticos, de alimentación, de pago de hospedaje, de transporte. Pero le voy a decir algo, iglesia, invirtamos en el renuevo de nuestros hijos. Envía a sus hijos, y yo no lo digo por necesidad, Dios nos sorprenderá con el campamento, pero lo digo porque a veces es triste que a nuestros hijos les demos para invertir en cualquier otra cosa, pero no les hayamos enseñado la importancia de lo eterno. Y por eso es que vemos lo que vemos. Hijos que muchas veces hasta terminan viniendo a la iglesia es por cumplir, pero afuera es otro cuento. Pero si eso es lo que ven en la casa, si eso es lo que ven allá, hay hijos que dicen, pastor, la verdad, pues yo vengo acá a la iglesia, pero la verdad es que las cosas en mi casa siguen igual. ¿Amén o no amén? ¿Por qué les hablo de todo esto? Y vuelvo a la parte número 1 de lo que le hablé. Porque si hay algo que Dios quiere hacer es derramar bendición sobre los hogares. Las grandes conquistas que Dios quiere hacer en los últimos tiempos no las va a hacer solas, las va a hacer por familias. La muralla que Dios quiere levantar para proteger su casa, su iglesia, no la va a construir con personas, con individuos, la va a construir con familias. Por eso es importante que no solamente usted se consagre, sino que usted consagre también a toda su familia, a toda su casa, a su hogar. Es importante que usted decida, esto es de determinación, que su casa se va a convertir en un epicentro de gloria de Dios, en un lugar donde la presencia de Dios se va a sentir todo el tiempo, en un lugar donde incluso si le es posible, usted va a preparar un espacio donde todo el tiempo va a haber música, donde todo el tiempo va a haber tiempo de intimidad, donde va a haber una alfombra, donde va a haber un lugar donde usted pueda venir y postrarse, donde usted le enseña a sus hijos que cuando ellos tengan problema entren a esa habitación y se postren y se quiebren delante de Dios. Y el Señor pueda levantar una cultura de intimidad en nuestros hogares. En la Biblia existieron dos personajes. Un personaje que se llamaba Acab, un rey, un hombre que hizo lo malo, que se apartó delante del Señor, que prefirió irse tras ídolos, aconsejado por su esposa Jezabel. ¿Sabe cuántos descendientes tuvo Acab? 70. Y adivine cuál fue la orden que el Señor le dio. ¿Y sabes cuál es el final de la familia de los 70 familiares o hijos de Acab? Muerte. El Señor mandó matar, aniquilar, exterminar el linaje de Acab, porque fue un linaje que se separó, fue un linaje que se distorsionó, fue un linaje que se dejó quebrar, se dejó alejar de Dios, del propósito de Dios. Pero hubo otro personaje en la Biblia que se llamó Obed-edom. ¿Alguien recuerda a Obed-edom? ¿Sabe cuántos familiares, sabe cuántas personas habían en la casa de Obed-edom? 70 también. Y adivine qué hizo Dios cuando Obed-edom reunió a los 70 de su familia y les dijo, en este lugar el arca del Señor va a ser el centro. Dice la palabra del Señor que Dios les prosperó abundantemente y les dio mucho más de lo que ellos tenían. ¿Cuál es el final que usted quiere para su familia? ¿Exterminio total? ¿Vergüenza total?
porque no fuiste capaz de guiar a tu familia a una verdadera intimidad con Dios, o quieres una vida como la de Obed-Edom, donde tú y tu familia sean bendecidos por causa de la intimidad, por causa del secreto, por causa de la búsqueda, por causa de la reconciliación, por causa de la oración, por causa de la palabra, por causa del congregarse. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Amén. ¿Sabe cómo termina el texto de Nehemías? Nehemías 4:20 dice: por eso al oír el toque de la alarma, cerremos filas y nuestro Dios peleará por nosotros. No importa el ataque externo que usted esté recibiendo. No importa si es una enfermedad, no importa si es una crisis económica, no importa si hay problemas financieros, no importa si hay circunstancias complicadas con sus hijos, no importa si su familia está atravesando por un valle de sombra de muerte, si acaba de tener una pérdida. Yo quiero decirle, iglesia, que si usted entiende estos tres principios, si usted lee la Biblia, si usted ora, si usted se congrega, y no solamente lo hace usted, sino que inspira a sus generaciones a hacerlo, entonces el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y no lo digo yo, lo dice Éxodo 14:14 y Nehemías capítulo 4 versículo 20. No peleará usted, no se desgastará usted, no se exhibirá usted, no se expondrá usted. Lo hará el Señor por usted, pero lo hará sí y solo si usted decide seguir estos pasos. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien recibe esta palabra en esta mañana? En el amor del Señor, yo se lo digo. Si usted ha perdido el ánimo de luchar por su casa, reciba en esta mañana nuevas fuerzas. Reciba el Espíritu de Dios, no el espíritu del enemigo. Reciba el espíritu de la reconciliación. Pero ¿cuántas veces, pastor? Es que lo hemos intentado. Es que esto no es de hoy para mañana, pastor. La pregunta es: ¿cuántas veces Dios se ha reconciliado contigo? La pregunta es: ¿cuántas veces Dios te ha perdonado lo que tú le has hecho? Pues ese número de veces es el que tú tienes que perdonar a tus hijos, perdonar a tu esposa, perdonar a tu esposo, perdonar a tu papá y a tu mamá, de pronto si te han fallado. Porque nosotros de gratis damos lo que gratis recibimos. Y aquí a nadie, absolutamente a nadie, le cobraron por ser salvo. Y si le cobraron, lo engañaron. Porque la salvación, mi hermano, el perdón de Dios es algo tan caro, tan costoso, que solamente usted lo puede recibir gratis. ¿Amén o no amén? Quiero que oremos en esta mañana. Y quiero que por favor, no importa si usted viene solamente en representación de su familia, no importa. Pero si usted está con personas de su familia, quiero que ahí donde están se tomen de la mano. Póngase sobre sus pies.